Camila se quedó inmóvil frente a la ventana de su departamento en la colonia Narvarte. La Ciudad de México bullía allá afuera con su ruido de claxon, vendedores ambulantes ofreciendo tamales y el aroma a café recién molido que llegaba de la panadería de la esquina. Pero nada de eso le importaba. Su mundo estaba detenido desde que escuchó aquellas palabras en el consultorio. Es cáncer. Y está en etapa terminal. La frase resonaba como un eco interminable, golpeando una y otra vez su pecho hasta hacerlo sangrar por dentro. Apenas tenía 38 años, era arquitecta, independiente, reconocida en su círculo profesional, pero todo aquello se volvió inútil de un segundo a otro. La certeza de que la muerte la acechaba era más fuerte que cualquier aplauso, proyecto o logro. «No puede ser», susurró apretando los puños contra sus ojos húmedos. «No puede ser que esto sea todo». Camila había rechazado siempre cualquier idea de religión. Había aprendido desde pequeña a no esperar nada de Dios. Su padre, alcohólico y violento, había destruido la fe de su madre y sembrado en ella un desprecio profundo hacia todo lo que sonara a rezos o iglesias. «Si Dios existe, fue cómplice de todo lo que sufrimos», solía repetir en silencio. Por eso, aquella noche en que recibió el diagnóstico, no buscó a nadie más que a sí misma. Encerrada en su cuarto, dejó que las lágrimas corrieran como ríos imposibles de contener. Se tiró sobre la cama, rodeada de planos de edificios inconclusos y fotografías de viajes que ahora parecían recuerdos lejanos. La oscuridad del cuarto parecía más densa que nunca. Ni siquiera la lámpara encendida podía borrar la sensación de vacío. Antes de continuar, no olvides suscribirte para acompañarnos en esta historia transformadora. Camila sollozaba en silencio. El dolor físico apenas comenzaba, pero el dolor del alma era insoportable. La idea de que todo se acabaría pronto le arrancaba la respiración. No tenía esposo, no tenía hijos, y aunque había amigos ya intuía que se irían alejando poco a poco. Nadie quiere cargar con una muerte anunciada. Mientras miraba al techo, se preguntaba por qué. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora, justo cuando empezaba a sentir que su vida profesional estaba en su mejor momento? Recordó los años de esfuerzo, las madrugadas diseñando maquetas, los sacrificios para alcanzar lo que tenía. Todo reducido a nada en cuestión de minutos. El silencio de la habitación fue interrumpido por el sonido lejano de un organillero que pasaba por la calle. Aquella música antigua y nostálgica la atravesó como un cuchillo. Era como si la ciudad entera siguiera girando indiferente a su tragedia. «La vida no tiene sentido», murmuró con voz quebrada. Las lágrimas corrían y el llanto se volvió un grito ahogado contra la almohada. Su pecho se sacudía con violencia, como si quisiera expulsar todo lo que la consumía. En ese instante Camila sintió la soledad más absoluta. No había nadie en su cuarto, nadie para sostenerle la mano. El eco de su respiración entrecortada se mezclaba con el ruido de los autos allá afuera, recordándole que el mundo no se detendría por su sufrimiento. Aún así, entre sollozos, un pensamiento cruzó fugazmente por su mente. ¿Y si me estoy equivocando? ¿Y si hubiera algo más allá de esta oscuridad? Lo desechó de inmediato, molesta consigo misma por siquiera pensarlo, pero esa grieta en su convicción, atea, había quedado abierta, aunque ella todavía no lo supiera. La madrugada avanzaba lenta. Camila se acurrucó con las rodillas pegadas al pecho, temblando. No tenía respuestas, no tenía consuelo. Solo el miedo, el dolor y la certeza de que algo dentro de ella estaba a punto de quebrarse para siempre. La noche apenas comenzaba, y con ella el viaje más profundo de su vida. Antes de que la enfermedad se convirtiera en su sombra, la vida de Camila parecía tener un ritmo firme y calculado, casi como los planos arquitectónicos que diseñaba con precisión obsesiva. Vivía en un departamento moderno, con ventanales amplios que dejaban entrar la luz matinal del Valle de México, y en las paredes colgaban fotografías de sus proyectos más ambiciosos, edificios corporativos en Polanco, cafeterías en la Roma y un conjunto habitacional que le había valido reconocimiento en revistas de arquitectura.
Cada mañana, su rutina comenzaba en una cafetería de la colonia Condesa, donde pedía un capuchino con leche de almendra y pasaba un par de horas revisando correos y garabateando ideas en su libreta de cuero. Era conocida por los meseros que la saludaban con familiaridad. Su vida social era activa: cenas con colegas en restaurantes de Coyoacán, exposiciones de arte y ocasionales viajes a Oaxaca para supervisar proyectos. Todo en apariencia reflejaba éxito y plenitud. Sin embargo, detrás de aquella fachada de independencia había un silencio interior que nunca lograba apagar. Cuando sus amigos hablaban de matrimonios, hijos o vacaciones familiares, Camila cambiaba de tema, escondiendo una soledad que ni ella misma reconocía del todo. La relación con su madre estaba marcada por distancia y reproches. La mujer, devota hasta los huesos, siempre trataba de hablarle de Dios, y Camila respondía con burlas o silencios incómodos. «Hija, deberías acercarte al Señor», le decía su madre cada vez que se veían en la casa familiar en Oaxaca. «Mamá, no empieces con lo mismo», contestaba ella, cansada. «Si Dios existiera, no nos habría dejado con papá». Ese recuerdo seguía vivo en ella como una herida que nunca cerró. Su adolescencia había estado marcada por el abandono. Su padre, arrastrado por el alcohol, desaparecía por semanas. Regresaba violento y destruía cualquier paz en el hogar. Las noches en que su madre lloraba en silencio mientras el olor a mezcal impregnaba la casa eran recuerdos imborrables. Desde entonces, Camila juró no depender de nadie más que de sí misma. En la universidad, esa rebeldía la convirtió en una mujer fuerte, directa, con opiniones firmes. Ganó becas, concursos y el respeto de profesores y colegas, pero esa misma dureza la alejaba de las personas que intentaban acercarse a su vida íntima. Para muchos, Camila era brillante, pero inalcanzable. Los primeros síntomas de su enfermedad llegaron sin aviso, casi disfrazados de cansancio laboral. Dolor de cabeza constante, fatiga después de largas jornadas, un mareo extraño en medio de una reunión. Camila los ignoró, atribuyéndolos al estrés. «Estoy trabajando demasiado», se decía mientras tomaba aspirinas y seguía con sus planos. Pero la fragilidad de su cuerpo comenzaba a filtrarse entre las grietas de su rutina. Una tarde, mientras supervisaba la construcción de un edificio en Santa Fe, sintió un mareo tan fuerte que tuvo que sostenerse de una columna de acero para no caer. Sus colaboradores la miraron preocupados. «¿Está bien, arquitecta?», preguntó uno de los ingenieros. «Sí, solo fue el calor», respondió ella con una sonrisa forzada, pero en su interior sabía que algo no estaba bien. Los mareos se repitieron, las noches de insomnio se volvieron frecuentes, y su cuerpo comenzó a enviar señales que ya no podía ignorar. Aún así, se negaba a detenerse, hasta que un día, al salir de su oficina en la colonia Roma, cayó desplomada en plena banqueta. El ruido de los automóviles, los gritos de los transeúntes y la sirena de la ambulancia fueron los últimos sonidos que escuchó antes de perder la conciencia. Cuando despertó en la cama de un hospital, con una bata verde y un suero conectado a su brazo, supo que había llegado el momento de enfrentarse a algo más grande que ella. Lo que Camila ignoraba era que ese desmayo no era solo una advertencia médica, sino el inicio de un camino que pondría a prueba todo en lo que creía y todo lo que había rechazado. El olor a desinfectante impregnaba cada rincón del hospital del IMSS, donde Camila había despertado tras su desmayo. Aquel ambiente, con pasillos interminables, murmullos de enfermeras y el eco metálico de camillas que se arrastraban, le provocaba una sensación de encierro. El reloj en la pared marcaba las 10 de la mañana, cuando la puerta del consultorio se abrió y el oncólogo entró con una carpeta bajo el brazo. Camila estaba sentada en una silla dura, con las manos sudorosas y el corazón acelerado. No esperaba buenas noticias, pero tampoco lo que estaba a punto de escuchar. «Señora Camila», dijo el médico con voz grave, «recibimos los resultados de sus estudios». Ella lo miró fijamente, intentando leer en su rostro antes de que las palabras fueran pronunciadas.
El doctor se acomodó los lentes y continuó. Lamento mucho decirle que su cáncer está en etapa avanzada. Es terminal. El aire se escapó de sus pulmones. Sintió que el mundo se desmoronaba en ese instante. Su mirada se perdió en un punto invisible de la pared, mientras el murmullo lejano del hospital se desvanecía. «No», murmuró apenas audible. «No puede ser». «Entiendo lo difícil que es recibir esta noticia», continuó el oncólogo con tono profesional. «Haremos lo posible por mejorar su calidad de vida, pero médicamente el tiempo es limitado». Las palabras «tiempo limitado» se grabaron como fuego en su mente. Quiso preguntar cuánto exactamente, pero su voz estaba atrapada en un nudo de miedo. Al salir del consultorio, el pasillo parecía interminable. Caminaba como una sombra, mientras otros pacientes esperaban con expresiones ansiosas. Un niño con bata hospitalaria reía con su madre. Un anciano dormitaba en una silla de ruedas, y a Camila le parecía una cruel ironía que todos siguieran respirando con normalidad mientras a ella la habían condenado. Esa tarde, en su departamento, rompió a llorar con un descontrol que nunca antes había experimentado. Se desplomó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. El diagnóstico era una sentencia imposible de digerir. Encendió su celular. Varias llamadas perdidas de amigos, mensajes de colegas preocupados por su ausencia. Intentó escribir algo, pero borró cada palabra. ¿Qué podía decir? «Tengo cáncer terminal, me voy a morir». La sola idea le parecía absurda. Decidió llamar a su madre. La voz de la mujer, al escuchar la noticia, se quebró en llanto. «Hija, Dios tiene un plan, no pierdas la esperanza», dijo con esfuerzo entre lágrimas. «No, mamá», gritó Camila furiosa, «no empieces con lo mismo. ¿De qué sirve tu Dios ahora? ¿De qué me sirvió nunca?» Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. Luego la voz de su madre volvió suave pero firme. «Voy a orar por ti aunque no quieras». Camila colgó con rabia y lanzó el celular contra la cama. El llanto regresó con más fuerza, acompañado de un sentimiento de soledad abrumadora. Ni su madre ni nadie podían entender lo que sentía. Con el paso de los días, notó cómo las llamadas de amigos se fueron reduciendo. Al principio hubo visitas, flores y mensajes de ánimo. Pero pronto la incomodidad del tema, el miedo a verla frágil y enferma, fue alejando a la mayoría. Se dio cuenta de que la enfermedad no solo le estaba robando el cuerpo, también las relaciones. Una noche, mientras veía las luces de la ciudad desde su ventana, se dijo a sí misma: «Todo lo que construí no vale nada. Todo se acaba». El vacío en su pecho crecía y la ira contra un destino cruel se mezclaba con una tristeza sin nombre. La mujer fuerte y autosuficiente que había sido empezaba a desmoronarse, y apenas estaba en el comienzo de una batalla que la dejaría marcada para siempre. El diagnóstico había caído sobre Camila como una losa imposible de levantar. Los días siguientes fueron un descenso lento hacia un encierro autoimpuesto. Apenas contestaba el teléfono y cuando lo hacía, su voz sonaba distante, cortante, como si cada palabra fuera una piedra que la desgastaba. La mayoría de las veces dejaba que las llamadas se perdieran en el buzón. Sentía que no tenía fuerzas para explicar lo inexplicable, ni paciencia para escuchar frases vacías como «todo estará bien». Su departamento en la colonia Narvarte, que antes era un espacio lleno de luz y energía, comenzó a volverse una caverna oscura. Cerraba las cortinas, apagaba las luces y pasaba horas acostada en la cama, mirando el techo. Afuera la ciudad seguía vibrante. El pregón del señor de los camotes, el bullicio de los niños jugando en la calle, el sonido lejano de una banda de música durante un mitin político en la esquina. Todo le parecía cruel. Mientras el mundo seguía su curso, ella se marchitaba por dentro. Las primeras punzadas de dolor comenzaron a hacerse constantes. Eran dolores punzantes, profundos, que le recordaban a cada minuto que la enfermedad avanzaba sin piedad. Para mitigarlos, los analgésicos recetados apenas servían. El dolor físico se mezclaba con la angustia emocional
y ambos la sumergían en un mar oscuro del que no encontraba salida. Una tarde alguien tocó la puerta con insistencia. Camila dudó en abrir, pero el golpeteo era tan persistente que terminó levantándose. Frente a ella estaba doña Lupita, la vecina del tercer piso, con una charola cubierta por una servilleta bordada. «Vecina, le traje un caldito de pollo», dijo con una sonrisa cálida. «Sé que no ha salido mucho y pensé que quizá le vendría bien algo casero». Camila suspiró cansada y respondió con frialdad. «Gracias, pero no tengo hambre. Al menos pruébelo», insistió la mujer. «Está hecho con cariño y dicen que el caldito siempre anima el corazón». Camila aceptó la charola por cortesía, aunque en cuanto cerró la puerta, la dejó sobre la mesa sin tocarla. Se sintió irritada por aquella muestra de bondad, como si fuera un recordatorio de su fragilidad. Sin embargo, en el fondo, la visita le dejó una pequeña chispa de algo que no entendía, una sensación extraña de no estar completamente sola. Esa noche, mientras la ciudad dormía, el insomnio se apoderó de ella. Se levantó a beber agua y se detuvo frente a la ventana. Desde su departamento podía ver las luces de los puestos callejeros que todavía resistían en la madrugada. Tacos al pastor, tamales, café de olla. El aroma llegaba hasta ella, mezclado con el humo de los carros. La vida seguía latiendo, vibrante, indiferente. Camila apretó los labios, sintiendo rabia. «¿Por qué sigo aquí encerrada?», murmuró para sí misma. «Afuera todo sigue igual, como si yo no existiera». Se acostó nuevamente abrazando la almohada, mientras las punzadas de dolor regresaban. Se cubrió con las cobijas hasta la cabeza, tratando de bloquear el mundo exterior. Pero el silencio del cuarto era demasiado profundo, demasiado pesado. Su respiración se mezclaba con el ruido lejano de los autos en viaducto, recordándole que allá afuera todo continuaba. Los días se volvieron repetitivos. Largas horas en cama, cortinas cerradas, llamadas ignoradas. A veces, el celular vibraba con un mensaje de su madre o de algún amigo, pero Camila lo miraba sin contestar. No quería compasión ni sermones, solo quería desaparecer en aquel encierro. Sin embargo, la visita de doña Lupita no dejó de rondar en su mente. La amabilidad sencilla de la vecina contrastaba con el abandono silencioso de sus amigos. Era una presencia inesperada que, aunque trataba de rechazar, comenzaba a abrir una grieta en su muro de aislamiento. Esa grieta, todavía diminuta, se convertiría pronto en un punto de quiebre en la vida de Camila. El encierro comenzó a convertirse en un campo de batalla interno. Camila ya no luchaba únicamente contra el dolor de su cuerpo, sino contra un torbellino de recuerdos y emociones que no la dejaban en paz. Las noches eran las peores. Acostada en la cama, sentía que el techo se cerraba sobre ella como un peso insoportable. El silencio se mezclaba con el eco de su respiración agitada y el tic-tac insistente del reloj que parecía burlarse de sus horas contadas. Una madrugada, los recuerdos de su infancia irrumpieron con brutalidad. Volvió a ver a su padre, ebrio, tambaleándose en la puerta de la casa en Oaxaca, arrojando insultos y rompiendo platos contra el suelo. Recordó el miedo en los ojos de su madre, la impotencia de ser niña y no poder hacer nada. Recordó aquellas noches en que rezaban juntas el rosario, hasta que su padre irrumpía con golpes y gritos. Para Camila, todo lo relacionado con Dios se volvió sinónimo de silencio impotente, de abandono. «¿Dónde estabas?», susurró con rabia mirando al techo oscuro. «Si existes, ¿por qué permitiste todo aquello?». El murmullo de la ciudad en la madrugada entraba por la ventana, el motor de un camión lejano, un perro ladrando, el silbido de un policía. Todo parecía seguir adelante mientras ella se hundía más y más. El rencor comenzó a arder en su pecho. Ya no era solo contra la enfermedad, sino contra una presencia invisible a la que culpaba de sus heridas pasadas. Se levantó de la cama y caminó descalza hasta la cocina. Tomó un vaso de agua, pero lo dejó a medias. Apoyó las manos en la mesa y gritó,
con la voz quebrada y llena de ira. «Si existes, eres cruel. Me diste una vida rota, y ahora me quitas la oportunidad de arreglarla». El eco de su propio grito retumbó en las paredes del departamento. Por un instante, le pareció escuchar su voz multiplicada, como si alguien respondiera con el mismo dolor. Se dejó caer en la silla y cubrió su rostro con las manos, sollozando con desesperación. Aquella noche tuvo un sueño extraño. Caminaba sola por una calle oscura de Oaxaca, con casas de adobe y faroles apagados. Escuchaba pasos detrás de ella, pero cuando volteaba no había nadie. De pronto, se encontraba frente a la iglesia del pueblo, la misma a la que de niña se negaba a entrar. La puerta estaba entreabierta y una luz dorada se filtraba desde dentro. Sintió un impulso de entrar, pero algo la detenía, una fuerza invisible que le recordaba todas las veces que había renegado de Dios. El sueño terminó con un grito en su garganta y un sudor frío recorriendo su espalda. Al despertar, se dio cuenta de que aquel sueño no era más que un reflejo de su lucha interior. La razón le decía que era solo un delirio provocado por la fiebre y el cansancio, pero su corazón temblaba con una duda que no podía acallar. Durante el día, mientras el dolor volvía a atravesar su cuerpo como cuchillas, el rencor seguía creciendo. Recordaba a su madre, siempre de rodillas rezando, siempre confiando en un Dios que nunca había respondido. Sentía rabia contra ella también. Qué fácil es refugiarse en fantasías cuando la vida duele, pensaba, pero al mismo tiempo una grieta se abría lentamente en esa dureza. La misma pregunta regresaba una y otra vez, como un martilleo insoportable. ¿Y si me equivoco? ¿Y si, después de tanto negarlo, Dios sí existe? Camila no tenía respuestas. Solo tenía la furia de un corazón herido, el peso de un pasado marcado por la violencia y la angustia de un futuro que se le escapaba de las manos. Y mientras se acurrucaba de nuevo en la cama, con lágrimas que empapaban la almohada, supo que aquella lucha apenas estaba comenzando. El dolor físico y el rencor seguían dominando los días de Camila, pero su aislamiento no era tan hermético como ella pretendía. La vida, de manera discreta, comenzó a poner personas en su camino, aunque ella intentara rechazarlas con todas sus fuerzas. Una tarde nublada, cuando el cielo gris presagiaba lluvia sobre la Ciudad de México, escuchó de nuevo los golpes en su puerta. Era doña Lupita, la vecina de carácter alegre y mirada bondadosa, con una cazuela en las manos. «Vecina, le hice mole de olla», dijo con ternura. «Tiene que comer, se ve muy flaquita». Camila apretó los labios irritada por la insistencia y contestó: «Ya le dije que no quiero. No necesito que me cuide». «No es por cuidarla, es porque me nace», respondió Lupita sin perder la calma. «A veces lo que más necesitamos es alguien que toque la puerta, aunque sea solo para decir buenas tardes». Camila suspiró resignada y aceptó la cazuela. Cuando cerró la puerta, dejó el plato sobre la mesa como la vez anterior, pero esta vez, en medio de un arranque de hambre, terminó probándolo. El sabor le recordó a las comidas de su infancia en Oaxaca, a las mesas largas con su madre y los aromas de maíz y chile que inundaban la cocina. Esa memoria le provocó un nudo en la garganta. Unos días después, mientras bajaba las escaleras del edificio con esfuerzo para recoger un paquete, un joven de mirada serena y voz suave le sonrió. Llevaba en las manos unos folletos con versículos bíblicos. «Buenas tardes, señorita», saludó. «Soy Santiago, estoy en el seminario, y vengo a visitar a las familias del edificio para compartir un mensaje de esperanza». Camila lo miró con desdén. «¿Esperanza? ¿De qué sirve? ¿Tienes idea de lo que significa que te digan que vas a morir?» El joven no retrocedió. Su voz no sonaba con superioridad, sino con compasión. «No pretendo decirle qué sentir. Solo quiero que sepa que no está sola». «Pues yo sí lo estoy», cortó ella tomando el paquete y dándole la espalda. Mientras subía las escaleras con dificultad, se dio cuenta de que las palabras de aquel muchacho habían despertado algo en ella. No era fe, ni mucho menos,
pero sí una molestia mezclada con curiosidad. ¿Por qué no se había ofendido ni enojado con su rechazo? ¿Por qué había insistido en hablarle con calma? Esa noche, mientras el viento sacudía las cortinas, Camila se recostó pensando en las dos personas que habían irrumpido en su soledad, la vecina persistente con su comida casera y aquel joven seminarista que hablaba de esperanza sin imponer nada. Sus pensamientos se entremezclaban con el cansancio. Quiso convencerse de que eran solo interrupciones molestas en su encierro, pero en el fondo temía aceptar que su muro empezaba a resquebrajarse. Al día siguiente, doña Lupita volvió a tocar su puerta. Esta vez no traía comida, sino solo una sonrisa y un saludo. «Buenos días, vecina. ¿Cómo amaneció hoy?» Camila, sorprendida, tardó en responder. «Mal, como siempre». «Pues aunque sea mal, no está sola», dijo Lupita con sencillez antes de despedirse. Camila cerró la puerta lentamente. Esa frase le quedó dando vueltas como un eco extraño. No quería admitirlo, pero esas palabras le habían tocado una fibra oculta. La mujer que había pasado años negando cualquier gesto de bondad comenzaba a sentirse observada, acompañada, incluso contra su voluntad. Y esa incomodidad se mezclaba con un inicio de curiosidad que aún no comprendía del todo. El cuerpo de Camila comenzó a resentir cada día con más crudeza la enfermedad. Las quimioterapias, a las que se había sometido con una mezcla de resignación y furia, ya no ofrecían resultados. Los médicos hablaron de cuidados paliativos, con un tono clínico que a ella le sonó a sentencia definitiva. La palabra paliativo se convirtió en un sinónimo de derrota. En cada visita al hospital, el ambiente la golpeaba con una dureza insoportable. Los pasillos olían a desinfectante mezclado con sudor y lágrimas. Los rostros de otros pacientes reflejaban historias de lucha similares a la suya. Mujeres con la cabeza rapada, hombres demacrados, niños que aún jugaban con sus globos de colores, mientras sus padres ocultaban el dolor detrás de sonrisas forzadas. Camila los observaba en silencio, y en esos momentos sentía que el hospital entero era un recordatorio de la fragilidad humana. Durante una consulta, el oncólogo habló con claridad. Su cuerpo ya no responde al tratamiento. Lo más recomendable es que concentremos los esfuerzos en su comodidad. Camila apretó los dientes. ¿Y qué significa comodidad? ¿Esperar a que la muerte me alcance? El médico evitó su mirada, como quien conoce bien el peso de esas palabras. Ella salió del consultorio con la sensación de caminar por un túnel sin salida. El dolor físico se volvió constante. Algunas mañanas apenas podía levantarse de la cama, y el simple acto de caminar hacia la cocina era una batalla. Las punzadas en el abdomen le hacían doblarse, y los analgésicos solo lograban adormecerla, dejándola en un estado entre la vigilia y el sueño. En uno de esos días, doña Lupita apareció de nuevo, esta vez no con comida, sino con una manta tejida a mano. «Se la hice yo, vecina», dijo con orgullo, «para cuando el frío se meta en los huesos». Camila, agotada, la recibió sin fuerzas para discutir. Se envolvió en la manta mientras la vecina se sentaba a su lado y murmuraba una oración en voz baja. Camila no dijo nada, pero tampoco la interrumpió. En otra ocasión, durante una de sus estancias en el hospital, volvió a encontrarse con Santiago, el seminarista. Estaba acompañando a un grupo de voluntarios que visitaban a los enfermos. Cuando la vio, le sonrió con discreción. «Buenas tardes. ¿Cómo se siente hoy?» Camila lo miró con ironía. «¿De verdad quiere que le conteste?» «Solo si quiere», respondió él con calma. A veces hablar ayuda, aunque sea para decir que uno está cansado. Ella no respondió, pero tampoco lo echó. En el fondo, algo en su serenidad le desconcertaba. El ambiente del hospital se impregnaba en su piel. Recuerdos dolorosos se mezclaban con la visión de la fragilidad humana. Escuchaba llantos en los pasillos, gritos ahogados de familiares al recibir malas noticias y rezos murmurados en capillas improvisadas dentro del hospital. Cada experiencia era un espejo de su propia agonía.
Una tarde especialmente difícil, cuando la fiebre la tenía temblando en la cama, escuchó de nuevo a doña Lupita rezar por ella en voz baja. Por primera vez, en lugar de irritarse, se quedó escuchando. No entendía por qué esa mujer se preocupaba tanto por alguien que siempre la rechazaba, y aunque no lo admitiera, aquella oración le dio una extraña sensación de compañía. El dolor seguía creciendo y con él la certeza de que no había marcha atrás. Pero en medio de esa oscuridad comenzaban a aparecer luces pequeñas, personas que sin querer se iban convirtiendo en un sostén inesperado. Camila todavía no lo sabía, pero esa semilla silenciosa de consuelo iba a marcar el inicio de algo más profundo. La enfermedad había reducido la vida de Camila a una rutina de dolor, cansancio y silencio. Cada día se sentía más débil, y cada noche se convertía en un interminable desfile de pensamientos oscuros que la mantenían despierta. El insomnio era su compañero más fiel. Una madrugada, incapaz de conciliar el sueño, se levantó y se sentó frente a la ventana. Desde su departamento podía ver las luces anaranjadas de la ciudad, los faroles iluminando las calles mojadas por una llovizna ligera. El sonido de un coche que pasaba lentamente rompía el silencio. Aquella visión le recordó de golpe su infancia en Oaxaca. Volvió a sentir el aroma del pan recién horneado en el mercado de su pueblo, la algarabía de las fiestas patronales con sus bandas tocando sones, los colores de los trajes tradicionales. Recordó a su madre comprándole dulces de amaranto y el eco de las campanas llamando a misa. Un sonido que de niña le provocaba rechazo, pero que ahora evocaba una nostalgia inesperada. Sin embargo, esa memoria dulce se envenenó al recordar cómo se sentía excluida en aquellas fiestas, observando a otras familias completas mientras la suya se fragmentaba por la violencia de su padre. Esa herida regresó con toda su fuerza, y con ella un sentimiento de abandono que se clavó en su pecho como una espina. «Estoy sola. Siempre he estado sola», murmuró con voz apagada. Volvió a la cama y abrió su viejo cuaderno de notas, el que usaba para anotar ideas de proyectos. Con la mano temblorosa comenzó a escribir, pero ya no eran bocetos de edificios ni cálculos de estructuras. Escribió con rabia. «Estoy muriendo y nadie puede salvarme. Nada tiene sentido». Al terminar la frase, rompió en llanto. Las lágrimas mancharon la página y la tinta se corrió. Se abrazó las rodillas, sintiendo que la soledad era una sombra que la devoraba entera. Al día siguiente, doña Lupita volvió a tocar la puerta. «Vecina, le traje unas galletitas de piloncillo. Las hago cuando no puedo dormir, y pensé que quizá le servirían de compañía». Camila la miró cansada y respondió: «Gracias, pero de verdad no quiero. Aunque no quiera comerlas, aquí las dejo. A veces el corazón necesita un poco de dulzura», dijo la vecina, dejando la bolsa sobre la mesa y despidiéndose con una sonrisa. Camila se quedó mirando aquellas galletas con desdén. Sin embargo, más tarde, en un arranque de hambre, probó una. El sabor dulce y rústico la llevó de nuevo a su niñez, y aunque trató de resistirse, sintió un leve consuelo que le arrancó un suspiro. La soledad, sin embargo, seguía siendo brutal. Cada vez que apagaba la luz, el silencio de la habitación se convertía en un monstruo que le respiraba en la nuca. Soñaba con pasillos vacíos, con voces que la llamaban desde la distancia, con un vacío interminable que la tragaba. Un amanecer, tras una noche de fiebre y pesadillas, se miró al espejo y apenas reconoció su reflejo. El rostro pálido, las ojeras profundas, la mirada apagada. «Ya no soy yo», susurró. Por primera vez en mucho tiempo, una pregunta le atravesó como un rayo. «¿Y si me estoy equivocando?». No lo dijo en voz alta, pero el pensamiento quedó flotando. Era apenas una duda diminuta, una grieta en el muro de su ateísmo. Intentó ahogarla con cinismo, convenciéndose de que era producto de la fiebre y el agotamiento. Pero esa duda, aunque pequeña, se negó a desaparecer. Se quedó en su mente como una semilla enterrada en tierra árida,
esperando el momento de brotar. Y mientras la ciudad despertaba con el ruido de los vendedores ambulantes y el olor a café de olla en la calle, Camila se hundía de nuevo en su cama, consciente de que algo en su interior estaba comenzando a cambiar, aunque todavía no supiera hacia dónde la llevaría. El cuerpo de Camila comenzó a rendirse con una rapidez aterradora. Los dolores ya no eran intermitentes, se habían vuelto constantes, como una garra invisible que se aferraba a sus entrañas. A veces, la fiebre la hacía delirar, otras la dejaba empapada en sudor, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada. Cada movimiento era una batalla, y hasta el simple hecho de levantarse para beber agua la dejaba exhausta. Una tarde, su madre llegó a visitarla. Tocó la puerta con suavidad, y cuando Camila abrió, vio el rostro cansado y preocupado de aquella mujer que nunca había dejado de rezar por ella. «Mija», dijo con ternura, acariciándole el rostro, «te traje un poco de caldo y unas flores». Camila la dejó pasar sin decir nada. La madre colocó las flores en un vaso y se sentó a su lado. Después de unos minutos de silencio, comenzó a orar en voz alta, pidiendo a Dios que le diera fuerzas a su hija. «Ya basta, mamá», explotó Camila con lágrimas en los ojos. «No quiero escuchar tus rezos. Tu Dios nunca hizo nada por mí». La madre la miró con el dolor reflejado en el rostro, pero no se defendió. «Aunque no quieras escucharlo, yo voy a seguir orando», respondió suavemente. Ese contraste entre la fe persistente de su madre y su propio odio acumulado le desgarraba aún más. Cuando la mujer se fue, Camila quedó sumida en un silencio pesado que la asfixiaba. Esa noche, la fiebre la tumbó en la cama. Se retorcía entre las sábanas húmedas, murmurando palabras incoherentes. Soñaba con pasillos interminables, con relojes que se derretían y puertas que nunca se abrían. En medio del delirio comenzó a gritar: «Si existes, muéstrame algo, no me dejes así». El eco de su propia voz resonó en la oscuridad del cuarto. No había respuesta, solo el zumbido de la ciudad a lo lejos y el latido acelerado de su corazón. Se cubrió el rostro con las manos, llorando con un desespero que parecía no tener fin. Durante la madrugada abrió los ojos y vio las sombras proyectadas en la pared por la luz de un poste en la calle. Cada silueta parecía tomar vida, burlándose de su agonía. Sintió miedo, un miedo que no era solo a la muerte, sino al vacío. En un intento desesperado tomó su cuaderno y escribió con letra temblorosa: «No quiero morir así, no quiero terminar sola, necesito una señal». La tinta se corrió con sus lágrimas y dejó el cuaderno sobre la mesa. Al amanecer, su cuerpo estaba agotado, pero su mente seguía en guerra. El silencio del cuarto se había vuelto insoportable. Ya no era solo soledad, era una sensación de abandono absoluto, como si hasta la misma vida la hubiera olvidado. «Si de verdad hay alguien allá arriba», susurró con voz quebrada, «demuéstramelo, porque ya no puedo más». El dolor físico, el peso de los recuerdos y la ausencia de respuestas se unieron en un clímax insoportable. Camila estaba al borde del colapso, atrapada entre la incredulidad que siempre había defendido y la desesperada necesidad de una esperanza que aún no se atrevía a reconocer. Esa noche se durmió con la cara mojada de lágrimas, con el corazón temblando entre el odio y la súplica. Sin saberlo, estaba a punto de entrar en un terreno donde la línea entre la realidad y lo sobrenatural se desdibujaría para siempre. La noche cayó sobre la ciudad con un silencio más denso de lo habitual. Camila, exhausta por la fiebre y el llanto, se encontraba recostada en la cama, con la respiración entrecortada y el corazón palpitando como si buscara escapar de su pecho. Había pasado horas suplicando en voz baja, lanzando preguntas al aire sin esperar respuesta. El dolor en su cuerpo era insoportable, pero el vacío en su alma era aún mayor. De pronto, mientras las lágrimas resbalaban por su rostro, sintió que el ambiente de la habitación cambiaba. El aire se volvió cálido, como si una brisa suave hubiera llenado el espacio, y una luz tenue comenzó a iluminar la penumbra.
Camila abrió los ojos, sobresaltada, creyendo que deliraba otra vez. Pero lo que vio no tenía la crudeza de un sueño febril ni la distorsión de una alucinación. Junto a su cama una figura estaba de pie. Era Jesús. No un Jesús distante, frío o severo, sino un hombre de mirada profunda y compasiva, con una presencia que irradiaba paz. Sus ojos parecían conocerla desde siempre, y en ellos no había juicio, sino ternura. Camila tembló, incapaz de apartar la vista. «¿Quién eres?», susurró con voz quebrada. La respuesta no fue un sonido externo, sino una voz que resonó dentro de ella clara y serena. «Soy Jesús, y siempre he estado contigo». Las lágrimas brotaron con más fuerza. «No», gimió cubriéndose el rostro. «No puede ser. Yo no creo en ti. Siempre te rechacé, siempre te odié. Y aún así nunca dejé de amarte», respondió la voz, firme y dulce a la vez. «Estuve contigo en tu dolor, incluso cuando pensabas que estaba lejos». Camila se quebró. Recordó de golpe las noches de su infancia, escondida del alcoholismo y la violencia, y sintió como si alguien hubiera estado allí, llorando con ella. Esa memoria se mezcló con un calor suave que la envolvía ahora, como si las heridas de toda su vida comenzaran a cicatrizar en lo profundo de su alma. «Pero estoy muriendo», balbuceó con desesperación. «Ya no hay tiempo para mí». Jesús acercó su presencia y ella sintió que una mano invisible acariciaba su mejilla. «Tu vida no ha terminado aún. Lo que parece un final es apenas el comienzo. No temas». La paz que descendió sobre ella fue indescriptible. El dolor físico seguía allí, pero era como si hubiera perdido su poder. La angustia que la consumía se desvaneció poco a poco, reemplazada por una serenidad que nunca antes había experimentado. Camila lloraba, pero ya no de rabia, sino de alivio. «¿Por qué yo?», preguntó con voz débil. «Porque siempre fui tuyo, aunque no me quisieras ver», fue la respuesta. El tiempo pareció detenerse. No había relojes, ni ruido de autos, ni sombras en la habitación. Solo esa presencia luminosa que llenaba todo, incluso los rincones más oscuros de su corazón. Cuando la visión comenzó a desvanecerse, Camila extendió la mano como queriendo retenerlo. «No me dejes». «Nunca te dejaré», resonó la voz con firmeza. «Yo soy la vida y estaré contigo hasta el final». La luz desapareció lentamente y la habitación volvió a quedar en penumbras. Pero algo en Camila había cambiado. Ya no sentía la misma desesperación. El miedo que había sido su tirano se había debilitado. Su corazón estaba lleno de una paz extraña, una certeza que no sabía explicar. Se recostó de nuevo en la cama, con lágrimas aún en los ojos, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Eran de alivio, de descanso. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió cerrar los ojos sin sentir terror. Y en ese silencio, supo que ya nada volvería a ser igual. A la mañana siguiente, Camila despertó con la sensación de haber vivido algo imposible de explicar. La luz entraba por la ventana, iluminando las paredes con un resplandor suave, pero nada se comparaba con la claridad que sentía dentro de sí. Y sin embargo, al mirarse en el espejo, la duda apareció de golpe. «No fue real», se dijo en voz baja. «Seguramente fue un delirio de la fiebre». Intentaba convencerse de que aquella aparición no había pasado, que todo había sido producto del cansancio y los medicamentos. Pero su corazón no coincidía con su mente. Había una calma en su interior que nunca antes había sentido, como si alguien hubiera limpiado las heridas más profundas de su alma. Mientras desayunaba un poco de pan que había quedado en la mesa, tocaron a la puerta. Era doña Lupita. «Vecina, ¿cómo amaneció hoy?», preguntó con su sonrisa habitual. Camila dudó, pero terminó respondiendo con un suspiro. «Rara, no sé cómo explicarlo». La vecina la escuchó en silencio, y Camila, sin entender por qué, comenzó a contarle lo que había visto la noche anterior. Habló de la luz, de la presencia, de la paz que sintió. «Pero sé que estoy loca»,
añadió al final, con nerviosa risa amarga. Nadie me va a creer. Doña Lupita, en lugar de burlarse, le tomó la mano con suavidad. Yo sí le creo. A veces Jesús se manifiesta de maneras que no entendemos. No está loca, vecina. Lo que usted vivió fue real. Camila se quedó callada. Una parte de ella quería aceptar esas palabras, pero otra parte gritaba que no debía dejarse engañar. Un par de días después, volvió a encontrarse con Santiago, el seminarista, en la entrada del edificio. Él llevaba una bolsa con pan dulce para repartir. «Buenos días, ¿cómo sigue?», preguntó con amabilidad. Camila lo miró con cautela. «Tuve una experiencia extraña. No sé si quiero hablar de eso contigo». «No tiene que contarme si no quiere», respondió él. «Solo quiero recordarle que Dios la ama, incluso si usted no cree en Él». Camila se enfadó. «Ya basta con eso», exclamó. «No soy una beata como mi madre. ¿Entendiste?». «Yo no creo en esas cosas». El joven no se inmutó. «No se trata de religión», dijo con calma. «Se trata de una relación». Sus palabras quedaron resonando en la mente de Camila. Esa serenidad irritante, esa manera de hablar sin imponer, la desarmaba. ¿Cómo podía estar tan seguro? Esa noche, acostada en la cama, recordó la voz que escuchó en la aparición. «Nunca te dejaré». El recuerdo la estremeció. «¿Y si fue real?», susurró. «¿Y si sí fue él?». Pero enseguida se cubrió la cara con la almohada. «No, no, no puedo creer en eso. Sería traicionar todo lo que siempre defendí». La lucha dentro de ella era feroz. Su mente racional, formada por años de rechazo a la fe, trataba de imponerse con fuerza, pero su corazón, por primera vez en la vida, latía con un anhelo de creer. Las dudas no la dejaban dormir. El miedo de aferrarse a una ilusión y luego caer en la desilusión era tan grande como el miedo a morir. Camila no lo sabía aún, pero esa resistencia era el preludio de una rendición que cambiaría por completo su manera de ver la vida y la muerte. Las noches de duda y lucha interior habían dejado a Camila agotada. Su mente le gritaba que todo era una ilusión, pero su corazón insistía en recordar aquella presencia que la había llenado de paz. Después de días de resistencia, decidió intentar algo que nunca antes había hecho: hablar con Dios. No sabía cómo hacerlo. Se sentó en la cama con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el suelo. Las palabras no salían, así que cerró los ojos y respiró hondo. Finalmente murmuró: «Si de verdad fuiste tú, si de verdad me hablaste aquella noche, aquí estoy. No sé rezar, no sé cómo se hace. Solo sé que estoy cansada y no quiero seguir sola». Fue un momento torpe, lleno de silencios y frases entrecortadas, pero sincero. Y en medio de esa torpeza, Camila sintió algo nuevo, como si un peso invisible se despegara de sus hombros. No desapareció el dolor físico, pero el vacío en su interior comenzó a llenarse de un calor suave, como brasas encendidas en medio de la oscuridad. Ese mismo día, su madre la visitó de nuevo. Camila, en lugar de recibirla con reproches, la miró con ojos cansados y dijo: «Mamá, recemos juntas». La mujer se quedó en silencio, sorprendida, antes de que las lágrimas le corrieran por el rostro. Tomó las manos de su hija y comenzaron a orar. Camila no repetía cada palabra como un ritual, sino que hablaba con sinceridad. Pedía fuerza, pedía perdón, pedía un poco de paz. La reconciliación entre madre e hija fue tan profunda que ambas se abrazaron llorando, derrumbando muros de años de distancia. Los días siguientes, aunque su cuerpo seguía debilitándose, Camila notó un cambio en su manera de enfrentar el sufrimiento. El dolor continuaba, pero ya no era dueño absoluto de su vida. Cuando doña Lupita pasaba a visitarla, Camila la recibía con una sonrisa leve. Cuando Santiago se detenía en la entrada del edificio, ya no lo evitaba, lo escuchaba, aunque fuera por unos minutos. En una de esas conversaciones, Santiago le explicó: «Orar no es repetir frases, Camila, es hablar con Dios como lo acaba de hacer usted. Él escucha, incluso los silencios,
incluso las lágrimas. Ella bajó la mirada y respondió: «No sé si tengo fe todavía. Solo sé que siento algo distinto». «Eso es suficiente», contestó el joven. «La fe no nace de golpe, crece como una semilla». Esa comparación quedó resonando en ella. Una semilla. Quizás lo que había sentido aquella noche era precisamente eso, el inicio de algo nuevo. Con el paso de los días, comenzó a hablar más consigo misma, y con esa voz interior que ahora reconocía como Dios. A veces se enojaba, a veces lloraba, otras simplemente agradecía por un amanecer más. Descubrió que podía confiar sus miedos y que, de algún modo misterioso, la calma regresaba después de hacerlo. Una tarde, mientras la fiebre bajaba, miró por la ventana el cielo de la ciudad teñido de tonos anaranjados. Murmuró en voz baja: «Gracias porque aún respiro. Gracias porque no estoy sola». Era la primera vez que agradecía en mucho tiempo. Y aunque todavía tenía miedo, comprendió que ese pequeño paso la había colocado en un camino distinto. Camila, la mujer que había pasado años rechazando toda idea de fe, había comenzado a hablar con Dios, y esa decisión, tan sencilla y tan profunda, transformaría la manera en que enfrentaría los días que le quedaban. La enfermedad seguía avanzando, pero algo dentro de Camila había comenzado a florecer. Lo notaba en pequeños detalles. Ya no despertaba con la misma sensación de vacío absoluto, y aunque el dolor era constante, sentía una fuerza extraña que la sostenía. Era como si la semilla de fe que había empezado a germinar se abriera paso entre la aridez de su desesperación. Durante sus visitas al hospital, los médicos percibían el cambio. Ella seguía debilitándose físicamente, pero su mirada ya no reflejaba solo miedo, sino también serenidad. Un día, mientras esperaba en la sala de oncología, se sentó junto a una niña de 8 años llamada Marisol, que luchaba contra la leucemia. La pequeña sostenía una muñeca de trapo y tarareaba una canción para distraerse del dolor. Camila la observó en silencio hasta que la niña le sonrió. «¿También estás enferma?», preguntó con inocencia. «Sí», respondió Camila con voz suave. «Estoy luchando como tú». Marisol asintió y dijo: «Mi mamá me canta cuando me duele. ¿Quieres que te cante a ti también?». Camila sintió un nudo en la garganta. Negó con la cabeza, y en su lugar comenzó a tararear una melodía que recordaba de su infancia, una canción que su madre solía entonar cuando ella era niña. «Cielito lindo, los corazones contentos». Marisol la acompañó con una sonrisa amplia, y por unos minutos el hospital dejó de ser un lugar de muerte para convertirse en un espacio de esperanza compartida. Ese episodio marcó a Camila. Descubrió que podía dar algo a otros, aunque ella misma estuviera rota. Poco a poco, comenzó a hablar con otros pacientes, a ofrecerles palabras sencillas de aliento. No era un discurso elaborado, solo frases como «te entiendo» o «no estás solo». Pero esas palabras nacidas desde su propio sufrimiento tenían un peso especial. Una mañana, mientras compartía con un grupo de pacientes en la sala de espera, una enfermera la observó con admiración. «Señora Camila», dijo con sinceridad, «usted tiene una fuerza que contagia. No sé cómo lo hace». Camila sonrió débilmente. «No soy yo», respondió. «Creo que es Dios que me sostiene». Incluso ella se sorprendió al escuchar sus propias palabras. Eran espontáneas y sin embargo verdaderas. Ya no sentía vergüenza de mencionarlo. En casa las noches seguían siendo difíciles, pero ahora encontraba refugio en la oración. No pedía milagros de curación, sino fortaleza y consuelo. Agradecía por cada día que podía abrir los ojos, por cada visita de su madre, por cada gesto de bondad de doña Lupita, por cada conversación con Santiago. Una tarde Santiago pasó a verla y la encontró leyendo algunos pasajes de un folleto que él mismo le había regalado semanas atrás. «¿Qué te parece?», preguntó con cautela. Camila lo miró con honestidad. «Al principio pensé que era pura palabrería, pero ahora siento que cada línea me habla a mí. Es como si no estuviera leyendo un libro, sino una carta escrita para mi corazón».
El seminarista sonrió con humildad. Es que eso es lo que es, una carta de amor de Dios para ti. La transformación de Camila no pasó desapercibida. Su madre, al verla más serena, lloraba en silencio, agradeciendo por el cambio. Doña Lupita le decía que su sonrisa iluminaba el edificio. Incluso los médicos comentaban cómo la actitud podía influir en la resistencia del cuerpo. Camila, que antes había vivido llena de orgullo y rechazo, ahora experimentaba la dulzura de la humildad. Había descubierto que incluso en medio de la debilidad podía dar vida a otros con palabras y gestos. Y aunque la enfermedad seguía su curso, su corazón comenzaba a palpitar con un sentido nuevo, el de vivir cada día como un regalo, sin importar cuánto tiempo le quedara. El cambio en Camila se volvió cada vez más evidente. Aunque su cuerpo estaba debilitado y las fuerzas se escapaban día a día, su espíritu se mantenía firme, sereno, como si hubiera descubierto un tesoro escondido en medio del dolor. Esa fortaleza interior la llevó a pensar en lo que dejaría atrás, en cómo quería que la recordaran quienes habían sido parte de su vida. Tomó su cuaderno, aquel que antes usaba para anotar proyectos arquitectónicos, y comenzó a escribir cartas. No eran largas, pero sí profundas. A una amiga con la que llevaba años sin hablar, le escribió: «Te pido perdón por mi orgullo. Aprendí tarde que lo importante no eran los logros, sino las personas que nos acompañan en el camino». A un antiguo colega que la había admirado, le dejó un mensaje de gratitud. A su madre, le escribió unas páginas enteras, agradeciéndole por no rendirse con ella, incluso cuando parecía imposible. En medio de ese proceso, Santiago volvió a visitarla. Camila le mostró el cuaderno con timidez. «Estoy escribiendo mi despedida», dijo con voz frágil pero decidida. «No es una despedida», respondió él, «es un legado. Tus palabras seguirán tocando corazones, incluso cuando ya no estés». Aquella tarde conversaron largo rato. Camila le agradeció con sinceridad. «Santiago, no sabes lo mucho que significó para mí que insistieras en hablar conmigo cuando yo no quería escuchar. Tal vez sin ti nunca habría abierto los ojos». El joven sonrió con humildad en su mirada. «Yo solo sembré una semilla. Fue Dios quien hizo crecer lo que ahora florece en ti». Los últimos días de Camila se convirtieron en un tiempo de reconciliación. Llamó a personas con las que había roto lazos, y aunque algunas no contestaron, otras sí, y esas conversaciones fueron bálsamo para su alma. Su madre, que la acompañaba cada vez más seguido, solía recitarle salmos mientras ella descansaba. A veces Camila cerraba los ojos y respondía con un amén lleno de ternura, algo que su madre jamás pensó escuchar de sus labios. Doña Lupita, por su parte, se convirtió en un apoyo silencioso, apareciendo con flores frescas o con pan dulce todavía tibio. «Vecina», le decía con cariño, «usted está dejando huellas más profundas de lo que imagina». Camila le respondía con una sonrisa débil pero genuina. «No pensé que mi vida pudiera tener sentido en medio de la enfermedad. Ahora entiendo que no todo se trata de construir edificios, sino de construir corazones». Esas palabras la sorprendían incluso a ella. Nunca había pensado de esa manera, pero ahora todo parecía tan claro. El legado de Camila no estaba en los reconocimientos colgados en su pared, sino en la semilla de esperanza que comenzaba a sembrar en los demás. Cada palabra de aliento que regalaba, cada carta que escribía, cada gesto de gratitud era una piedra más en la construcción de algo mucho más grande que sus proyectos profesionales. En las noches, cuando el dolor se intensificaba y apenas podía dormir, en lugar de maldecir como antes, comenzaba a orar en silencio. Agradecía por las personas que la rodeaban y pedía que su vida, aunque breve, pudiera inspirar a otros a no rendirse. Camila ya no se veía como una víctima de la enfermedad, sino como alguien que había encontrado un propósito inesperado. Y ese propósito, comprendió, era dejar un rastro de luz en los corazones de quienes la habían conocido. Su tiempo se agotaba, pero su legado apenas comenzaba a escribirse. Los últimos días de Camila llegaron con la calma de una tarde serena después de una tormenta.
Su cuerpo estaba agotado. Cada movimiento le costaba un esfuerzo enorme, pero su espíritu estaba en paz. Esa paz, que tanto había buscado en la vida y nunca había encontrado, ahora la envolvía como un manto suave. Su madre se quedó a vivir con ella durante esas semanas finales. La acompañaba en todo, en las comidas breves, en los momentos de fiebre, en las noches en que el dolor no la dejaba dormir. Una madrugada, mientras la sostenía de la mano, Camila le susurró: «Gracias por no rendirte conmigo, mamá. Gracias por orar incluso cuando yo te gritaba que no lo hicieras». La mujer lloró en silencio, acariciando la frente de su hija. «Dios siempre tuvo un plan, mija. Ahora lo entiendo». Doña Lupita también seguía visitándola. Le llevaba flores frescas del mercado de la colonia y le contaba chismes sencillos de los vecinos para hacerla sonreír. «Vecina», le decía, «usted nos enseñó a todos que la fe puede nacer incluso en medio de la oscuridad». Camila respondía con una sonrisa débil. «Yo solo abrí el corazón cuando ya no me quedaba nada más. Un día especial, Santiago llegó con un sacerdote que la madre había pedido». Camila, aunque débil, aceptó recibir la comunión. Fue un momento solemne y profundo. Con los ojos cerrados, sintió que todo su viaje, todo su dolor y todas sus preguntas encontraban sentido en aquel instante de entrega. Después de la oración, tomó la mano de Santiago y le dijo con esfuerzo: «Gracias por sembrar esa semilla en mí. Ahora entiendo que la fe no me quitó el dolor, pero me dio la fuerza para atravesarlo». Las horas se fueron volviendo más lentas. El día y la noche parecían confundirse. Camila pasaba largos ratos mirando por la ventana, contemplando el cielo, los árboles meciéndose con el viento y los niños jugando en la calle. No tenía miedo, al contrario, sentía que cada respiro era un regalo. Una madrugada el silencio era absoluto. Solo se escuchaba el murmullo lejano de la ciudad que nunca duerme. Camila, recostada, respiraba con dificultad. Abrió los ojos, miró a su madre, que sostenía su mano, y con voz casi inaudible dijo: «Ya no tengo miedo, ¿voy a casa?». Sus labios dibujaron una sonrisa serena y su mirada se apagó suavemente, como una vela que termina de arder. La habitación quedó impregnada de una paz indescriptible, como si una presencia invisible hubiera acompañado ese último respiro. La noticia de su partida conmovió a quienes la conocieron. Sus cartas comenzaron a llegar a manos de amigos y colegas, quienes lloraban al leerlas. Descubrieron a una Camila distinta, más humana, más cercana, más llena de amor. Su madre, aunque rota por la ausencia, encontraba consuelo en saber que su hija había partido en reconciliación con Dios. Santiago, al recordar sus últimas palabras, comprendió que la vida de Camila había sido un testimonio silencioso pero poderoso. La de una mujer que en medio del dolor encontró un sentido nuevo y dejó un legado de esperanza. La historia de Camila no terminó con su muerte. Comenzó a vivir en las memorias de quienes la amaron y en las huellas invisibles que dejó en cada corazón tocado por sus palabras. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para seguir escuchando relatos que transforman vidas. Y no olvides dar clic en el video que aparece en pantalla para seguir acompañándonos en más historias llenas de esperanza.